Pastor Luis Hernández es nuestro anfitrión esta noche. Lleva 10 años sirviendo a Cristo como ministro en casa de Adonai y más de 15 años caminando firmemente en su fe. Su compromiso lo ha llevado a lugares como Mozambique, donde sirvió como misionero, y a colaborar con diversos pastores para levantar grupos de unidad y oración. Su ministerio forma parte de la Vid Verdadera Cancún. Además, dirige el programa Retoño en Amor, un proyecto con más de 13 años dedicado a fomentar el desarrollo integral de niños y niñas. El Pastor Luis impulsa un ministerio activo de intercesión y entrega, siempre con el propósito de glorificar a Dios y creyendo en una fe que produce frutos abundantes. Recibamos con un aplauso a nuestro anfitrión. Bueno, yo quiero llevar una palabra que se titula El que quiere cenar gratis, el guerrero proveedor, ¿ok? Y bueno, pues es cierto, a los hombres, como ahorita digo, yo no me lo esperaba, Dios puso esto en el corazón de mi amada, y la verdad es que nos gusta como hombres que nuestras esposas nos reconozcan, ¿sí o no? Cuando haces algo bien y dices, mi amor, muchas gracias, qué bueno que lo hiciste. ¡Wow! ¿Qué le pasó, no? Oye, Señor, le diste la revelación, ¿no? Y es algo bonito sentir que tu esposa te reconoce. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? Es hermoso cuando una mujer, una esposa te reconoce y ve en nosotros precisamente fuerza o capacidad o inteligencia, ¿ok? Más allá de lo banal, no crea que me quiero ir a la parte banal, sino esta parte del esfuerzo, porque cuando te casas, ¿no? La amas y decides estar con ella, también te estás esforzando, como decía el Paz, y esto me pegó cuando dijiste, porque hay tiempos donde no todo sale bien, y por más que te esfuerces, a veces ni llega el dinero. Y tú dices, ¿qué está pasando? Si le echo ganas, si me esfuerzo, si me estoy desgastando, y aún así no sale bien la cosa porque hay más gastos que entradas. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Pero qué padre que de repente te diga tu amada, gracias por lo que hiciste hoy. Es algo que yo también he aprendido a hacer. Y de repente le digo hasta en la mañana, pues me toca a mí levantarnos, arreglar a los niños, salir a dejarlos a la escuela, corriendo para irse después a hacer temas de trabajo, y le pongo, oye, gracias porque qué rico te quedó hoy el huevito ahí con su cebollita, con su longaniza, ¿no? Y qué rico te quedó. Y ella se queda también sorprendida. Pues lo mismo nos pasa a nosotros cuando ellas nos reconocen y se siente bonito, ¿no? Se siente bonito y, ¿sabes? Yo creo que pasa hasta por nuestra mente y también por nuestro corazón, que de alguna manera, ellas sienten que si, bueno, nosotros sentimos, no ellas, que precisamente que si no estamos nosotros, no todas las cosas salen, ¿no? Y vuelvo a decirlo, no por un tema de vanidad, sino por el tema de que sientas que ella te reconoce. Qué bueno, qué padre, ¿no? Porque cuando te casas, los que estamos casados, ¿no? Para los que van para allá o los que todavía lo están pensando, ¿no? Pero ya la damisela ya les está echando el ojo. Bueno, pues es importante sentir esto porque ahí es donde tú ves cómo se empieza a construir un proyecto, ¿ok? Y bueno, más allá del reconocimiento, es por eso que si un hombre, ¿no? Ve esto también es resultado de algo muy importante que es cuidar su hogar. Es cierto que debemos ser reconocidos, pero el ser reconocidos tiene que ver con algo muy importante y dígalo conmigo, cuidar tu hogar. Cuidar tu hogar. Ah, pero dígalo con ganas, ya comió pizza. Cuidar tu hogar. No, bueno, cuidar mi hogar. A ver, dígalo conmigo, cuidar mi hogar. Porque es importante cuidar nuestro hogar. La realidad es que yo no lo cuidaba. Esas oraciones eran necesarias porque yo no cuidaba mi hogar. Y yo conocí a la pastora cuando yo estaba en el gobierno.
Y el gobierno es un trabajo como cualquiera, no creo que es gran cosa. Al final del día eres un empleado más, ¿no? Llegas un día y no sabes cuándo te vas, te dan un sueldo, pero a la gente en el argot social, en el mundo social, te preguntan, ¿y usted dónde trabaja? Gobierno. Y todos dicen, órale, este está en gobierno, ¿no? Y uno que no es vanidoso, pues ya haces así como de, sí, yo trabajo en el gobierno. Así yo me sentía, me creía. Pasaba por mi mente que si supieran que gano 8,000 al mes, ¿no? Si supieran que gano, a veces me pagan la quincena y ya la debo porque pedí prestado para unas cosas, y si supieran, pero yo trabajo en gobierno. Y ciertamente nos casamos. Yo había comenzado a llegar a Cristo. Yo me casé en el 2012, 16 de diciembre de 2012, sí lo recuerdo, ¿ok? Conocí a la pastora a finales del 2010. Creo que también Dios nos pone pruebas para poder acercarnos a Él y para que sepamos que necesitamos de Dios. En ese año mi papá enfermó, ¿ok? Yo llevaba una mala relación como hombre con mi padre, ¿ok? Mi papá le detectan algo que se llama EPOC, que es una enfermedad pulmonar, que hoy en los mexicanos se mueren de esto. Si tú estás expuesto al polvo, al humo, a la contaminación, te mueres de esto, te puedes enfermar de esto, ¿ok? Y entonces mi papá se lo detecta a mi hermano es médico, ¿no? Él estaba estudiando en Cuba, se lo detecta en marzo del 2010, para septiembre mi papá con el frío y la humedad le empieza a pegar muy fuerte, ¿ok? En diciembre él ingresa el 15 de diciembre y el 3 de enero del 2011 mi papá murió, ¿ok? Te puedo decir, llevaba yo una vida banal, peleaba con él, todavía en septiembre él se rompió el pie, yo discutía con él, llegamos hasta los golpes, sí, y él me llegó a decir algo, un día te vas a arrepentir, pero yo ya no voy a estar. Y decía, ya vas a empezar con tus dramas. Sí, ya cállate. Mi papá enfermó. Yo me la pasaba en el antro y con los amigos. Cuando mi papá enferma y entra el 15 de diciembre, yo estaba en una comida de profesores de la pastora. Apenas estaba yo empezando a tratarla, a conocerla. Y en ese momento le dije, me tengo que ir. Mi papá está en el hospital, en urgencias. Llegué, mi papá ya no salió del hospital. Y te puedo decir que esos amigos de la fiesta, esos amigos con los que yo me echaba el drink, que me iba al antro, porque yo era fiestero, yo era antrero, yo era de disco, yo era de bares, yo era de moteles. Ahorita que decías tú, me pegó la palabra. Yo era bien motelero, no porque trabajara en un motel, sino porque yo le puedo decir, conocí muchos moteles, yo sé esta parte. Me hubiera gustado conocer antes a Dios, para no pecar tanto, pero sobre todo por lo que le decía de mi papá. Mi papá muere, y mi papá estuvo del 15 de diciembre al 4 de enero, y sabes, mi hermano en Cuba no estaba acá, estaba estudiando, estaba allá en Cuba. De todos mis amigos de fiesta, ninguno se acercó. Yo cuidaba a mi papá de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Mi mamá me hacía el cambio, ella se quedaba en las noches. Y de mis amigos de fiesta, ninguno fue para llegar un día y decir, oye, te traje una torta, ¿cómo sigue tu papá? ¿Vamos a estar pidiendo por él? No, nada. Y a mí me dolió mucho eso. Porque los amigos que tenía, incluso dos, que eran como la uña y la mugre, así, éramos así, bien pegados y todo, nunca aparecieron. A uno sí se lo dije, le dije, ¿sabes qué? Eras mi brother. ¿Y sabes qué me dolió? Que dijiste que eras mi brother y hasta ahora que mi papá está muerto te apareces.
Pero ¿qué crees? En esos días que yo estaba en el hospital, apareció mi esposa. No éramos nada. Ella vio cómo se metió y me preguntó cuál era la habitación de mi papá. Y llegó, y hasta donde estaba mi papá me llevó una hamburguesa. Un día de esos. Porque en el hospital, los que hemos cuidado a un enfermo, hace mucho frío. No, yo no sé por qué en ese momento te da mucha hambre. ¿Sí? Y la verdad es que empiezas a sentir como una depresión, muchas cosas. Muchas cosas. Y solo ella llegó. Y dije, wow, mis amigos no están. Y ella que ni me conoce, no sabe ni, ¿no? El tipo que soy, me trajo de comer. Yo te llevo otra vez a esta parte. Si quieres cuidar tu hogar, tienes que empezar por ti mismo. Y no necesitas ser casado, porque te estoy diciendo, yo era hijo, pero no sabía cuidar el hogar donde estaban mis padres. No valoraba a mis padres. Y eso me costó, porque cuando me casé, también me costaba dar la renta. También me costaba dar la lana para el gasto. Y esto tiene que ver mucho con, como decía ahorita los pastores, de verdad, desde Marcio me hizo a mí una cadenita, porque mi mamá me quiere mucho, yo soy su pollito, a mis 43 años soy su pollito. y ella, mi papá le decía, oye, ya trabaja, que te dé gasto. Mi mamá, no, déjalo para sus cosas, para sus moteles, para sus bares, déjalo para sus cosas. Y mi papá le decía, no, si ya trabaja, tiene que aportar a la casa. Papás, si tus hijos trabajan, tienen que aportar a la casa. Todo, hija o hijo. ¿Por qué? Porque lo vas a ayudar a que el día que se case sea responsable. Yo no aportaba, nunca, no aportaba. Cuando me caso, entonces me ponía bien triste, porque me costaba dar. Y yo te quiero llevar a una palabra que está en el libro de Génesis. Génesis 3, versículo 17. Porque más allá de una historia personal y un testimonio, cada uno de nosotros está viviendo pruebas también en lo financiero, también en lo económico. Y yo quiero que veas esta porción que dice así de la palabra de Dios, Génesis 3, versículo 17, y si lo puedes leer conmigo, vamos a leerlo juntos del 17 al 19, y dice así la palabra de Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Por qué no cierras tantito tus ojos, amado Señor? Eres tú, Señor, es tu gloria, es tu palabra, Señor. Habla que tus siervos oyen, habla que tus hijos escuchan, Señor, y permítenos seguir aprendiendo más de ti, Señor. Permítenos acercarnos más a ti, Señor. Como decían tus hijos, no es casualidad que estemos aquí, Señor. Y yo te doy gracias por cada varón que se ha dado cita en este lugar, que ha sido esforzado y que ha sido valiente para venir y recibir una palabra de parte tuya, Señor. Tócalo y háblanos, Señor, y que esto sea para que sigas transformando nuestras vidas, Señor, y lleguemos a la altura del varón perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sus varones dicen, amén. Amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y déjenme decirle, Dios estableció, entonces, dice aquí en Génesis, que el hombre trabajara. Dile al de junto, tenemos que trabajar.
Ahora dígaselo con ganas, tenemos que trabajar. Por ahí alguien dijo, no, tú ponte a trabajar. No, tenemos que trabajar. Es parte de la vida. Aquí está plasmado. La palabra de Dios dice que tendremos que trabajar. Y algo que yo he reflexionado durante toda mi vida es que el trabajo es cómodo. ¿Va? El trabajo es suave. No te raspas las manos, ¿va? Es fácil ganar el dinero, ¿sí es cierto o no? No, ¿va? Pues el trabajo por algo es trabajo. Cuesta. No, el trabajo no es cómodo. El trabajo hace que a veces hasta te salgan ampollas en los pies, ¿no? Y no todos a veces estamos listos para el trabajo de otro. Hay que valorar el trabajo de los hermanos. Uno lo ve fácil, pero híjole, te ponen a hacerlo y dices, no juegues, ¿no? Los que se dedican a la construcción, los que se dedican a la mecánica, los que también son ingenieros, vaya, digo, no cualquiera, ¿no? Y el trabajo cuesta. Pues Dios estableció que el hombre trabajara, y como dice la palabra de Dios, y que ganara todo con el sudor de su frente, con el sudor de su frente. Y entonces fíjate cómo no dice que la mujer, sino dice que nosotros seamos los que, por cuanto que no obedecimos. Obedecimos a la mujer y no obedecimos a Dios. Y ahí se marca un principio de muchas cosas que tenemos que vivir. Y es importante entonces que podamos entender esto, y hoy Dios nos está hablando para que también tú con tus hijos puedas enseñarles a trabajar. A los varones deben de estar cerca de los varones. ¿Para qué? Para que se levanten con firmeza, para que no les saquen al trabajo, para que no le tengan miedo al trabajo. ¿Está aquí? Sí, amén. Y bueno, pues Dios establece esto. Y entonces, como dice la palabra, es el hombre quien debe de ser la cabeza de su familia. Es el hombre quien debe de estar poniéndole ganas. Tiene que ser, como dice aquí, el que ponga el ¿qué? El sudor. ¿Qué dice? ¿Favor? ¿No? ¿Qué dice? Sudor, ¿verdad? Tú eres el que le tienes que poner poncho. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Ok? Hay hombres que no quieren trabajar. Hay hombres que no quieren aportar. Hay hombres que no se quieren hacer cargo de lo que les toca. Y eso no puede ser. Tenemos que entender y tenemos que compartir, como decía ahorita la pastora, tenemos que reproducir esta verdad en otros. Porque tal vez tú dirás, bueno, no es mi caso, pastor, qué bueno. Pero hay muchos que no quieren derramar sudor y no se quieren esforzar. Y el hombre que es cabeza debe ser el primero que tiene que trabajar. No tiene que mandar a la mujer de avanzada. Mira, adelántate tú, trabaja tú, trae la quincena tú, y yo aquí me quedo. Yo mejor lavo la ropa, ¿no? No, nosotros tenemos que ser los primeros que tengan que poner el sudor. Y escucha, Dios está hablando no solamente de la parte económica. Dios nos está hablando de muchas cosas que ciertamente solamente, decía el pastor, cuando tú estás conectado con Dios, puedes comprenderlas. La palabra de Dios dice que esto es locura para los que se pierden. Esto es aburrido, esto es tedioso, esto es de los religiosos fanáticos que todo el tiempo quieren estar en la iglesia, pero no. Esto es de los valientes que realmente se acercan a querer recibir consejo del Todopoderoso, de los que quieren recibir verdad. La palabra de Dios dice que el hombre puede tener información y la información se puede convertir en conocimiento, pero ¿sabes qué? Solamente lo que viene de lo alto es sabiduría. Y tú y yo tenemos que acercarnos no al conocimiento, a la información, sino a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, así como dice que debemos de trabajar, nos está hablando el Señor, que tú y yo tenemos que ir más allá. Y vea la segunda bolita o esfera, ¿qué dice? Tiempo. No le escuché, ¿qué dice? Tiempo. Muchos llegan y le dicen, vieja, pues ahí está el billete, ¿no? Ahí está para el pollo. Oye, pero ¿cuándo me llevas al mercado? No, ese es tu problema. Toma la combi, tomas el ruta, te llevas tus 2 bolsas para tu gasto y a ver cómo regresas. Yo recuerdo
que papá pues le daba su gasto a mamá. ¿Cuánto? No lo sé. Pero íbamos hasta el mercado de la 18 Poniente, en la ruta 33. Y muchas veces mamá no se aguantaba la bolsota de la comida. Vas al mercado porque es más barato, para que aguantara, ¿no? Mamá buscaba administrar el poco dinero. Pero yo tenía 6, 7 años y decía, yo voy contigo, mamá. Y muchas veces no me aguantaba la bolsa, pero yo veía con qué esfuerzo la cargaba y trataba de ayudarle y no podía porque pesaba mucho. ¿Qué te quiero decir? Que un hombre no solo tiene que trabajar por traer el dinero a casa. El hombre tiene que pensar que cuando Dios está hablando con el sudor de tu frente, tú tienes que ser el proveedor. Hay muchas cosas que tienes que empezar a proveer a tu familia. Tú tienes que empezar a proveer a tu familia que, pues sí, el dinero para comer, para mantenerse, pero también Dios está hablando de tiempo. Hay padres ausentes. Escucha, hay padres ausentes. Hay padres que llegan y dicen, aquí está lo del pollo, pero no pasan tiempo con sus hijos. Tremendo lo que decía el apóstol Más. Decía, hijos heridos porque papá nunca estuvo con ellos. Porque papá no les dijo, te amo. A mí me pegaba, ¿sabes? Mi papá fue un hombre que nunca lo vi que le pusiera los cuernos a mi mamá. Pero papá no nos decía, te amo. Papá siempre se la pasaba trabajando y doy gracias a Dios por ello, pero pocas veces salió a jugar con nosotros fútbol, pocas. Y te estoy diciendo de cuando tenía 6, 5, tal vez 3, porque hasta había fotos en el álbum familiar de las veces que fue con nosotros al parque, pero después pasó el tiempo y ya no volvió a eso. Remotamente yo recuerdo que nos llevó una vez a este lugar, a Chachalacas, allá rumbo a Veracruz. Pero nunca más volvimos a salir a la playa. Alguna vez en mi mente recuerdo que íbamos por unas curvas y que llegamos a un lugar donde había como albercas, que hace frío y que son como pocitas de azufre. Chignahuapan. Pero yo era niño, yo me sentaba atrás de mi papá y nunca más de grande volvimos a salir juntos. De grande yo no supe que era salir en familia a un paseo. Y de grande, ¿qué crees? Como nunca nos enseñaron esto, cuando mi mamá y mi papá decían, vamos con la familia, yo decía, no, vayan ustedes, qué flojera. Yo no quiero ir. Váyanse ustedes. Y mi papá era bueno, pero te puedo decir, también faltaron cosas, porque no todo es dinero. El dinero es un medio, se necesita, pero en tu familia, ellos quieren tu tiempo, que no estés lejos, que no estés en otro lugar trabajando, que no te afanes por el trabajo, sino que puedas dedicarles tiempo. Génesis nos está revelando ciertamente que va a ser difícil, con el sudor, porque aún pasar tiempo con la familia no es fácil. A veces ya vienes cansado y los hijos te dicen, ven, como decía ahorita el pastor, ¿no? Pues a mí no me importa que estés cansado, yo quiero jugar ahora y vamos, ¿no? A mí no me importa, quiero. ¿Y qué le va a decir? No, vete tú otro día. Eso va a marcar al hijo. Eso marca a los hijos. Nosotros tenemos que ver que proveer no solamente es dinero, también es tiempo. No ser padres ausentes, no ser guías ausentes, porque por ahí una vez se lo escuché a Dante Gebel. Lo que tú no le enseñes a tus hijos de parte de Dios, el mundo le va a enseñar de las cosas del mundo, porque tú no estás. Dios habla entonces que nosotros tenemos que accionar. Escucha, nosotros tenemos que poner en práctica todo esto. Cuando tú realmente entiendes que tienes que forjarte como un hombre de valor, cuando tú y yo entendemos entonces que tenemos que ser la cabeza, tenemos que estar accionando.
A mí no me importa si mi primo no lo hace. A mí no me importa si otros amigos no lo hacen. Pero yo soy un hijo de Dios y yo tengo que empezar a hacerlo ahora. Yo tengo que hacerlo todos los días. Tengo que esforzarme esta semana por trabajar y traer de comer, sí. Pero también tengo que ver la manera de que aunque esté cansado de la milla extra y pase tiempo con mis hijos o con mi esposa, o tenga la manera de bendecir a mi familia. Y no te quiero decir que yo lo hago al 100%, porque no es cierto. Hay cosas que sigo aprendiendo. Yo le digo mucho esto a la iglesia, a los que son de casa. No creas que yo soy Dios. Hay un solo Dios. Y porfa, no en dioses a Luis, porque Luis todavía está trabajando en cosas que, como esto, la parte de la acción, nos hace falta. Tenemos que seguir trabajando entonces en ser el hombre de familia, que es la cabeza, que trabaja en todos estos detalles. Te decía ahorita, tenemos que accionar. Y escucha, si tú no lo haces, entonces alguien más lo hará. ¿Qué más tenemos que estar pensando entonces? Tenemos que ser un guía. Tienes que ser un guía. Lo que estás haciendo. Tal vez es tiempo, si eres joven, eres soltero, de reconectar con tu padre. O si eres casado también, ¿no? Yo creo que muchas veces despreciamos a nuestros padres cuando ya crecimos. Pero como ya te casaste y empiezas a entender muchas cosas, ahora lo que más quieres es pasar también tiempo con tus padres, porque reconoces que te faltó tiempo con ellos. Porque empezaste a usarlo con los amigos. Sí, esos amigos que cuando tú tienes un problema no quieren estar, ni van a estar. Esos falsos amigos, en vez de estar con tu familia. Hoy es tiempo de que nosotros podamos entender que como hombres no tenemos que debernos al mundo, no tenemos que debernos a los que están allá afuera, sino tienes que empezar a trabajar con los de tu casa. Ser el guía, ser el líder. Y si tu papá es el líder, bueno, ayudar a que tu papá pueda ser ese líder. Espero que me esté entendiendo. Yo muchas veces le falté el respeto a mi padre. ¿Sabes por qué? Peleábamos, aún trabajando en el gobierno, porque no había una lavadora en mi casa. Por una lavadora peleábamos. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre lavó la ropa a mano. Y yo la veía que se cansaba. Y entonces le decía a mi papá, pues es tu mujer, ¿por qué no le compras una lavadora? Y él me contestaba, pues cómprasela tú. No sé si alcanza a ver los problemas que estaban pasando en casa. Por un lado, el esposo que no le interesaba a su mujer, ni le dolía que se estuviera lastimando las manos por lavar toda la ropa de los 4. Y por el otro lado, un hijo que no honraba a su padre y que no entendía que mejor podía comprar la lavadora en vez de estar deshonrando a su padre y pecando, porque no le faltaba el respeto. Ese era yo. Dios quiere que tú y yo seamos guías. Dios quiere que tú y yo seamos líderes. ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios dice que Él elige a los capacitados. ¿Amén? No. Dios capacita a sus elegidos. Podemos llegar a Cristo y no saber nada. Es cierto, es verdad. Pero cuando tú te acercas a Cristo, Él te va a formar. Él te va a transformar. Él te va a desarrollar. Él te va a cambiar. Dice la palabra que tu estado postrero va a ser mejor que el primero. Vas a cambiar, vas a crecer si tú te acercas a Cristo. Precioso lo que Dios está hablando a través de su siervo, porque decía, no puedes entender hasta que conectas con la parte del Espíritu. Y entonces empiezas a ver, empiezas a percibir, empiezas a comprender. Se te empieza a dar la revelación de cómo tenían que ser las cosas. ¿Que no era más fácil que yo pudiera haber dado el paso de comprar la lavadora a pagos en vez de estar peleando con mi padre? ¿No le hubiera enseñado más, tal vez a papá, que él no se dolía por mamá y que mejor su hijo lo hizo? En vez de estar teniendo un pleito constante, porque éramos perros y gatos. Esa es mi verdad.
Esa es la verdad del viejo Luis. No supe honrar a mi padre. No supe cuidar el poco tiempo que me quedaba con él. No lo sabía. Y la palabra nos enseña que tú y yo tenemos que aprender a ser ese líder que provea. Si tu papá no lo está haciendo, no lo cuestiones. Tú hazlo. Tú tienes en tus manos un poder, que es el favor de Dios, para que tú puedas hacerlo, para que tú te conviertas en el proveedor. Hay muchos casos socialmente que uno puede ver que se fue el marido, abandonó a la mujer y el hermano viene y le mete el hombro a la hermana. Se fue el marido, lo decía ayer el Pasmacio también, y él como abuelo le está metiendo el hombro a su hija. Eso hacen los hombres. Eso hacen los verdaderos líderes. Proveen para su casa y ponen los recursos para su familia. ¿Cómo? Con sudor, con tiempo, con hechos. Guiando como debe de ser. La sociedad está necesitada de verdaderos hombres. Decía muy bien el Paz Héctor, no maricas. No homosexuales, con todo el respeto, yo no tengo nada contra ellos, pero la verdad es que un marica no es un homosexual, es un hombre que sabiendo lo que tiene que hacer, va y se esconde en las faldas de una mujer. Ese es un marica. Un homosexual es un hombre que le gustan otros hombres, pero un marica es un cobarde, decía muy bien el pastor Marcio, que lo que tiene que hacer no lo hace y tomamos malas decisiones, cuando tú y yo tendríamos que ser guías, porque Dios nos da la luz. Porque tú y yo ya entendimos de la palabra. Tremendo, porque lo decía muy bien el pastor. Porque a pesar de que conocemos, ¿no? Aún pastores, aún líderes, aún servidores, aún hijos de Dios, estamos cometiendo los mismos errores cíclicamente. Ahora entiendo que debo de cuidar esta parte de hombre que tengo, porque ya tengo un hijo y una hija. Y mis errores, mis pecados van a seguir a la siguiente generación por mi causa. Yo tengo que romper el molde. Yo esto sí se lo pregunté una vez a mi mamá. Mamá, ¿mi papá una vez te puso el cuerno? Ay, hijo, ¿qué cosas dices? No, mamá, tranquila, no quiero juzgar a mi papá ni te estoy juzgando a ti. No, que yo sepa, no. Pero una vez se fue a Tezutlán al trabajo, ¿no te diste cuenta de algo? Ay, hijo, yo no sé. Tu papá siempre estaba aquí en la casa, se iba al trabajo, regresaba. ¿Por qué me preguntas esas cosas? Digo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un problema de ataduras sexuales. Y yo quiero saber de dónde viene mi problema. Tú y yo tenemos que, como guías, identificar todas nuestras debilidades para romper con eso. El tema es así un tema de ser proveedores, pero el proveedor no solamente tiene que ver con el tema del dinero. Escuche, hay hombres que por momentos se han desligado de esta responsabilidad y que preferimos muchas veces cuando la mujer nos dice, es que, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Nos quedamos callados. No hablamos. No nos responsabilizamos de lo que nos toca hacer. ¿Por qué te quedas callado? Dios conectando todas las palabras, de verdad. Cuán grande es Dios. Que preferimos quedarnos callados para no atender a lo que nos toca como hombres. Preferimos, escucha, no involucrarnos en los temas de Dios, en los temas que Dios nos entregó como líderes. Porque si tú tienes hoy una mujer, si hoy tú tienes hijos, no es casualidad. Dios te los ha dado con un propósito. Dios te dio a alguien del que vas a dar cuentas. Es cierto, el hombre va a dar cuentas de su vida, de su mujer y de sus hijos. No te vas a salvar de eso. Tenemos que aprovechar el tiempo. Pero cuando el hombre escucha, si le cambias, hijo,
Pero cuando el hombre se desliga, se vuelve pasivo, no atiende su responsabilidad, la familia, la esposa, los hijos que necesitan un papá, un guía, un líder, entonces empiezan a vivir una tragedia, empiezan a vivir problemas. Yo te puedo decir, sí, mi papá trabajaba, pero nos faltó su tiempo, su atención. Le faltó decir que nos amaba. No era malo, era un hombre trabajador. Y no sé si tú has visto esta película de La Cabaña, ¿no? Que el papá, ¿no?, le matan a la hija de 4 añitos y está peleado con Dios, ¿no? Y de repente tiene su encuentro con Dios y él recuerda a su padre, que su padre también lo maltrataba. Y Dios le presenta como su padre trae una historia cíclica, que el papá repitió con él lo que el abuelo le hizo a su papá. Muchas veces, como hombres, que ya somos hijos de Dios, juzgamos a nuestros padres. ¿Por qué no me abrazó? ¿Por qué no me besó? Pero ¿cómo sabes que lo hicieron con él? Porque si tú platicas con tu papá, te va a decir, hijo, tú estás en otros tiempos. En mis tiempos te jalaban de la patilla, no te preguntaban, te daban el golpe, ¿no? Ni siquiera te daban explicaciones. No había abrazos. Era como el tata, ¿no?, como el señor, y no había un acercamiento, no había una comunión, no había un amor cercano de padres con hijos, ¿no? Y no chille porque usted es machín, tú eres varón, los hombres no lloran. ¿Le suena? Hoy los niños chillan y uno, pues es un niño, es normal, ¿no? Pero antes no era así. Dios está hablándonos, amado. Entonces, y Él quiere que tú y yo podamos entender que la tarea de varones, de ser un proveedor, tiene que llevarnos a la parte de la acción y de no desligarnos de nuestra responsabilidad. La sociedad está viviendo muchas tragedias diarias. Muchas. Cuando el hombre no hace su parte, va a causar catástrofes. Mujeres que, como no tuvieron un papá, buscan en un marido tener un segundo padre. Escucha, hijas, estoy hablando de hijas, mujeres, hijas, crecieron y no tuvieron ese respaldo de sus padres. ¿Qué estoy diciendo? Hay inseguridad. Estamos acarreando males a los que siguen por causa de nuestras decisiones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser guías para poder defender a nuestra familia, para poder atenderla. En estos tiempos, yo tengo 43 años, veo casos de mujeres desesperadas porque los hombres socialmente, no sé si cristianos, pero socialmente, las están dejando, se están divorciando, ya no quieren mantener a los hijos, ya les da pereza mantener a su familia que ellos crearon. Tengo una alumna que yo doy clases en la universidad. Tengo una alumna que después de 20 y tantos años de matrimonio y tener 4 hijos, uno con discapacidad, el marido no mueve ni un dedo por ella. Nunca dejó que estudiara, nunca dejó que se preparara, y ahora en estos tiempos que ya los dos son grandes, dice, pues ya vete de mi casa, ¿no? El hombre corriendo a la mujer. Estas cosas están pasando. Hace unos meses, tal vez un año, veíamos en una publicación, yo no sé por qué fui a dar a este grupo, pero hasta a mí me daba mucha curiosidad, y le contaba a mi esposa, porque entré a un grupo de mujeres,
de mujeres que se ayudan. Uno se llama Top Moms, que es donde está mi esposa, y otro me agregó. Yo le decía, yo no sé por qué estoy agregado a este grupo de Facebook, ¿no? Si es de mujeres y me aceptaron. Ay, ¿por qué será? No decías. Pero sabes, a mí lo curioso, que la curiosidad es que me tocó ver que venden ropa, venden zapatillas, y de repente entre ellas escriben y dicen, ya no puedo. Mi marido está viendo que el niño tiene que graduarse y me salió con 200 pesos y el gasto es de 5,000. Y me dijo, pues es lo que tengo, a ver, tú arréglalo. Mujeres frustradas, porque el hombre no está proveyendo. Te vuelvo a decir, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que como guía tú y yo podamos defender, atender, ayudar en la formación de nuestros hijos, de nuestra familia, y que todo el tiempo los estemos acompañando. A las esposas, es cierto, yo esto lo he comprobado y de verdad, es verdad, se lo decía a mi esposa, y si no me cree, pregúnteselo a ella, pero que cuando tú bendices a tu mujer, es cierto, te va mejor. Y el otro día le decía, a ver si vamos a comprarte ropa, porque precisamente cuando te compré la ropa, ese día me fue mejor, esa semana me fue mejor, esa quincena me fue mejor. No, pues mejor te compro ropa seguido, ¿no? Es verdad. Yo estaba sorprendido porque vi el favor de Dios por algo que he dejado de hacer y que no estoy haciendo bien. Por eso te digo, estoy aprendiendo igual que tú. Dios está hablando que tú y yo tenemos que entender que hay cosas que tenemos que hacer materialmente, pero no todo se logra con dinero. La mujer necesita un hombre que moralmente esté ahí con ella, y cuando ella esté preocupada, cuando ella esté asustada, cuando ella no sepa cómo se va a resolver, tú le digas, no te preocupes, aquí estoy yo. Y antes de mí está la cabeza, que es el Señor. Y Él nos va a sacar, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a respaldar, porque tú y yo tenemos al Dios Todopoderoso. Pero necesitas salir de ti. Porque así nos diseñó Dios. La mujer es más emocional y el hombre es más cabeza, es más raciocinio, es más de lógica. Pero cuando tú desplazas eso un poquito para darle la gloria a Dios, se hacen maravillas, se hacen cosas grandes. Queremos que ella se vaya a India, pero ¿sabes? No tenemos el dinero. Pero yo le creo a Dios, que Dios le dio un llamado hace muchos años a mi mujer, y que Dios también nos bendijo y nos permitió tener hijos y nos dio la oportunidad de que yo empezara a servir, y tuvimos una revelación. Pero sabes, también Dios dijo, yo no te voy a quitar eso. Yo lo he sentido en mi corazón como Dios estuvo preparando, porque nació un niño, la niña, y después nació el niño, y ellos la necesitan, pero ya crecieron. Y aunque están chiquitos, ya crecieron y ya se puede ir ella y empezar a servir porque tiene un llamado. Y yo le dije, yo no te voy a estorbar. Yo te voy a apoyar como debemos apoyar a todo misionero. No solo porque sea mi esposa. Quiero llevarte a la palabra, a 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2, en el Nuevo Testamento. Un poquito antes de Apocalipsis. 1 Timoteo 5, versículo 1 y 2. Y ve qué hermoso le está escribiendo Pablo a un hijo, no un hijo de sangre, pero sí un hijo espiritual. Y tú has venido acá porque Dios puso en el corazón de tu pastor, de tu papá espiritual, que tú y yo podamos recibir para ser mejores. Y Dios, estamos en el corazón de Dios, y escucha lo que dice en el 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Aquí hay muchos hombres que son mayores que nosotros. ¿Y qué dice? No lo reprendas, exhórtale en amor, en empatía, enséñale, ¿qué? La palabra, porque es mayor que tú. Honra sus canas, honra su experiencia, honra su madurez. Pero dice aquí, exhórtale como a papá, como si fuera tu papá. Segundo, dice, a los más jóvenes, ¿cómo debemos de tratarlos? Como hermanos. ¿Cómo tratas a tus hermanos? Yo espero que bien, que los ame,
Que los bendiga. Mi hermano es médico, no conoce de Cristo. Vino apenas con mi mamá hace unos días. ¿Sabes? Yo llegué, entré a la casa, tengo llaves de la casa de mi mamá, y entré de noche porque todo el día estuve trabajando. Yo llegué a las 9 de la noche, ya todas las luces estaban apagadas, pero yo quisiera darle un beso a mi madre porque sé que tengo que honrarla. Llegué a las 9 de la noche, estaba acostada, tenía una luz, estaba ahí en el celular, ya sabe, y entonces llegué y la besé y empezamos a platicar. Y al rato vino mi sobrina, y al rato vino mi otra sobrina que ahí también estaban en la casa. Y de repente se paró mi hermano, me dice, oye, ¿por qué no me tocas? Le digo, perdón, es que estaba todo apagado. Y yo me metí hasta el cuarto de mi mamá para poder estar con ella. Pero ya iba a ir a tocarte. Dije, espero no despertarnos. No, sí. Y le dije, ¿cómo estás? Bien. Pero sabes, cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos la luz en nuestro corazón, porque así es, tú ves a las personas y puedes ver que les falta algo. ¿Sí o no? Y sabe, yo vi a mi hermano y me dice, ya estoy cansado, ya me voy a acostar, está bien. Y yo agarré y lo abracé y le dije, hermano, te quiero y te bendigo, porque tú y yo tenemos una luz que debemos de transmitir a otros. 1 Timoteo dice, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, y dice, con toda pureza. Ve, el hombre tiene que ser un guía y tiene que enseñar y tiene que liderar, pero tenemos una estrategia, con amor, con cuidado, ¿ok? Siguiente, dice del 3, vamos a leer del 3 al 8, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, escucha, porque está hablando de hombres, hijos o nietos, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Los hombres no tenemos que estar viendo de afuera. Yo te dije, yo me desviví por mis amigos. Yo llevaba el carro, yo ponía la gasolina, yo pasaba por ellos a su casa, tomábamos y yo era el que manejaba tomado y los repartía. Pero cuando mi papá enfermó, ¿sabes dónde estaban? Nunca estuvieron. Y no es un reproche, no es una raíz de amargura, simplemente yo invertí en una tierra que no iba a dar fruto. Y tú y yo tenemos que estar dando esa inversión donde debe de ser, en tu propia familia. No en tus amigos de fiesta, en tu propia familia. Tenemos que invertir en nuestra familia. Por eso dice a los hijos, a los nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿Con quién? Con su propia familia. Sigo. Y a recompensar a sus padres. Escucha. Si eres joven, si estás soltero, es tu tiempo de honrar a tus padres. Llévatelos a comer, cómprales zapatos, cómprales camisas. Esa es nuestra tarea. Porque nosotros estamos ahorita empezando, pero ellos ya nos han dado las armas para que nosotros podamos ir adelante. No digas que me dan, tú sé el primero en dar. ¿Sí? Mi mamá no trabaja, mi papá le dejó pensión, pero un día yo llegaba a la casa, ella no vive ya acá, pero antes vivía, se fue a Tulancingo con mi hermano, y un día yo llegaba a su casa y Dios me trajo esta revelación, ¿ya sabes si tu mamá comió? Y sabes, yo pasaba por una recaudería y dije, no puedo llegar con las manos vacías. Compré 1 kilo de jitomates, compré huevos, compré tortillas, compré naranjas, unos plátanos, y llegué y se los llevé. ¿Y qué crees que dijo? Dijo, ay, hijo, ¿para qué compras? No gastes. Te digo que soy su pollito. Y yo dije, no, mamita, yo soy el que te tiene que dar, no el que te tiene que quitar. Yo soy el que te tiene que honrar, yo soy el hombre. Si mi papá viviera, me diría, eres un cabezón, tú no le tienes que estar pidiendo a tu mamá. Y es cierto, yo ya estoy casado, ya soy un hombre hecho y derecho. Yo le llevé a mi mamá para poder comer. No sé si lo necesitaba, pero esa es la tarea que tú y yo tenemos que hacer. Sigo, dice la palabra de Dios, porque esto es lo bueno. Escucha, no es mi opinión, dice la palabra de Dios, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Los hombres tenemos que crear sociedades sanas que empiezan en la familia, que empiezan en la parte de ser buenos proveedores del trabajo, pero también el proveedor del tiempo, del estar ahí. Mi esposa se va a ir mes y medio, y me dice, ¿qué vas a hacer con los hijos?
Y le dije, yo voy a parar motores, voy a seguir sirviendo en la obra, por supuesto, pero mi trabajo, yo no sé, yo voy a parar mi trabajo, porque yo voy a dedicarme a mis hijos. Vete con seguridad. Pero no necesitas ayuda, tal vez sí. Y cuando necesite ayuda, yo voy a pedir ayuda, pero tú puedes quedarte tranquila que voy a dejar todo por mis hijos. Y voy a demostrar que tienen un padre. Y un día se lo decía a mi hija, tú tienes mucho padre. Voy a dar todo por ti. Tienes mucho padre, no te preocupes. Siempre voy a estar para ti. Tienes 7 años. No temas nada, hija, porque yo soy un hijo de Dios y busco a Dios. Y tienes mucho padre. Y yo sé que aquí hay muchos padres. Y son mucho padre para cuidar a sus hijos, para guiar, para liderar, para usar bien el tiempo. Sigo aquí en la palabra, dice más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Escucha, Pablo le está hablando ahí a Timoteo y le está dando un consejo. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. Los varones tenemos que ser líderes y tenemos que ser irreprensibles. Tal vez no lo he logrado al 100, pero yo te digo esta noche, tú y yo tenemos que ser irreprensibles. Y la palabra nos está llevando a más. Escucha, porque si alguno no provee para los suyos, escucha, abre bien tus oídos y tus ojos a esta palabra, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia? ¿De qué nos sirve congregarnos si nosotros en el testimonio no estamos demostrando que estamos cuidando a nuestra familia? ¿De qué me sirve ser pastor si no les doy de comer, si no los visto? Dice por ahí un dicho, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Porque somos religiosos cuando podemos venir y alzar las manos, pero no le estás dando a tus hijos zapatos. No estás cambiando lo viejo por algo nuevo porque necesitas proveer algo nuevo. Tienes que ser el hombre sustentador del hogar, dice la palabra de Dios. Eso es bíblico. Dios nos está hablando. Pero fíjate, hay algo bien importante y nosotros aquí en la casa se lo decimos mucho a los jóvenes. No nos hacen mucho caso, pero esperamos que un día lo hagan. Y también te lo digo a ti. Si no te preparas, escucha, si no te preparas, y prepararse no es un título, porque en los tiempos que vivimos, aún con estudios, no es garantía de que tengas un buen trabajo, de que tengas ingresos para mantener a tu familia. Pero si tú no ves la forma de tener armas para poder vivir, escucha, si no compras una casa, si no te capitalizas, no vas a tener que ofrecer a tu mujer. Por eso deja de un lado a los amigos de la fiesta, porque vas a perder el tiempo, vas a perder recursos. Prepárate. Fíjate cómo ser proveedor está más allá de solo el dinero. Tienes que pensar en cosas que todavía no estás viviendo, porque también esto te lleva a problemas. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, y empezábamos esta vida cristiana, tenemos otros amigos cristianos. Y yo le decía, bueno, si voy a dejar el mundial, pues entonces ayúdame a conseguir amigos cristianos. Y entonces decidimos empezar a pasar un tiempo y comer o cenar con algunos amigos cristianos. Y en una de esas fuimos con una de sus amigas y su esposo, y ellos nos contaban, un día antes de nuestra boda, ellos fueron a otra boda. Nosotros nos casamos el 16 de diciembre, acuérdese, del 2012. Ellos fueron a otra boda el 15 de diciembre de 2012. Pasó un mes, nos vimos, y entonces nos preguntaban, ¿y cómo están? Y nosotros, pues bien, ¿no? Estamos recién casados, ¿no? Solteros, sin hijos. Imagínate cómo crees que estás. Estás en la luna de miel, ¿no? Todo es pasión. Todo es nada más tú y yo. Vamos a donde queramos y no tenemos que dar cuenta de que estamos bien. Y nos preguntaron, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Nos extrañó su pregunta. Dice, es que nuestros amigos que se casaron un día antes que ustedes, ya se están divorciando.
Él sigue agarrando la fiesta. Ella llora porque él no llega un día, dos. Llega con olor a alcohol y otras cosas. Y ella ya no aguanta. ¿Te das cuenta? Si tú no te preparas, tienes que prepararte hasta mentalmente, porque casarse no es cualquier cosa. Tenemos que ver más allá. Y los que estamos casados también tenemos que prepararnos mentalmente, porque tal vez todavía no estamos dando el ancho como debiéramos para nuestro matrimonio, para nuestro hogar. Cuando yo iba a tener a mi primera hija, yo no estaba listo para tener al primer hijo. Yo ni quería tener al primer hijo, aunque sí quería, pero no quería emocionalmente. Hasta los 6, 7 meses que ella ya estaba en casa de sus papás, me empezó a caer el 20. Me acuerdo que yo entré al baño y salí y me quedé pensando y dije, ¿no estoy listo para ser papá? Dije, ¿cómo se hace para estar listo? No estaba listo emocionalmente. Tú y yo tenemos que estar preparándonos, escucha, porque el matrimonio y la familia se nutre del amor. Amén. Amén. Pero se sostiene con recursos. Tú tienes que pasar tiempo con tu familia, amarlos, besarlos, bendecirlos, ¿ok? Pero al momento de la necesidad también es que tienes que sacar la chequera. Y lo dijo muy bien el pastor. ¿Cómo vas a sacar la chequera si el que te da los cheques no lo estás buscando? Mateo 6:33. Busca primero de Dios, el reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Vean lo que dice el Salmo 128, y estoy cerrando. Salmo 128, versículo 2. Si me gana, espérenme tantito, es que aquí se pegan las hojas, no sé por qué. No le ha caído refresco, eso sí es un hecho, pero a mi Biblia, ¿no? Dice Salmo 28, versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tú tienes que trabajar, tú tienes que esforzarte. Y cuando tú trabajas, cuando tú bendices a tu familia, vas y le compras zapatos, cuando tú vas por la comida, cuando tú atiendes las necesidades de tu familia, no solamente en dinero, sino también en tiempo y en acciones, dice aquí que te va a ir bien. ¿Cómo te va a ir? Bien. Te va a ir muy bien. Bienaventurado significa bendecido serás. Vas a tener grandes bendiciones, pero sabes, tienes que romper tu mente y empezarte a alinear al corazón de Dios. Tienes que empezar a hacer lo que Dios dice y no lo que tú quieres. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte, porque cuando tú trabajas y te esfuerzas, lo que viene es bendición. Y cuando tú y yo estamos en esa bendición, entonces va a venir el bienestar a tu hogar. Pero bien decía el pastor, hacemos al revés. No, primero lo hacemos a nuestra manera, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestras emociones, y hasta el último, cuando ya no tenemos ningún recurso, entonces buscamos a Dios. Pero no es así, ¿ok? Sino tenemos que buscar primero a Dios para poder conseguir las cosas más allá de lo material. ¿Qué necesita tu familia en esa proveeduría? Amor, seguridad, espiritualidad. Y de esto vendrá la economía. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Dios puso en el corazón de los pastores que este congreso se llamara Hombres Forjados. La palabra que has recibido a lo largo de este día y el día de ayer es porque hay cosas que tú y yo tenemos que cambiar en nuestra vida. Es porque Dios quiso hablarte de lo que aún tú y yo estamos fallando. Escucha, tú y yo, todos estamos fallando. Y Dios quiere hablar contigo para que renuncies a las cosas sexuales que no tienen que ver con tu familia. Tenemos que renunciar a esto. Si es pornografía, tienes que renunciar a la pornografía. Pero también
Dios habló de que todo esto comienza en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y no puedes pedir bendiciones cuando tú sabes que aún hay cosas que están dentro del pecado. Como hombres tenemos que ser guías, que sean los primeros en pelear su propia batalla y ordenarse. Si nosotros no ordenamos la casa, entonces nuestra casa siempre va a sufrir tragedias. Tú y yo tenemos que ser hombres forjados. Ve lo que dice la palabra. La palabra dice: proclamad esto entre las naciones. Joel, dice la palabra en el capítulo 3, dice: proclamad esto entre las naciones. Escucha, tenemos que empezar nosotros para que se extienda a los demás hermanos que no vinieron de tu iglesia. Hay amigos que tienes en Cristo en tu iglesia y que no pudieron venir o no quisieron venir, pero que necesitan esta palabra. Y tú y yo tenemos que empezar a hacer aquel puente para que ellos también se acerquen. Dice también: proclamad guerra. Escucha, hay una guerra espiritual. El enemigo está usando celulares, el enemigo está usando las redes sociales, el enemigo está poniendo cada una de las distracciones que hoy nos gusta. ¿Qué le llamas? ¿Xbox? ¿O cómo le llamas? ¿Fútbol? ¿O cómo le llamas? Pero el enemigo está poniendo estas cosas porque eres el príncipe de este mundo, para que tú y yo nos distraigamos. No estoy diciendo que sea malo jugar fútbol, sino cuando tú le das todo tu tiempo a cosas que no tienen que ver con Dios y con tu familia, ahí es cuando estamos errando. La palabra de Dios también dice: despierten valientes. Yo me pregunto si habrá valientes en esta noche aquí. Yo me pregunto si habrá valientes que busquen las causas de Dios. Porque Dios está hablando a sus hijos y dice: escúchame, yo te traje aquí para que tú abras tus ojos. Escúchame, porque yo estoy abriendo tus oídos para que ahora empiece en ti un fuego que no había comenzado antes. En el nombre de Jesús. Esta no es palabrería, esto no es discurso. Dios está hablando en nuestras vidas, porque el tiempo es corto, porque los tiempos están acabando, porque ya se viene el tiempo de la venida de Jesucristo. Y lo que Él quiere es hijos listos, hijos preparados, no hijos que se queden. Dios viene por un remanente, viene por hombres que siguieron su causa, por hombres que abrieron su corazón a Él, que le entregaron su vida, hombres que formaron a sus matrimonios, que formaron a sus familias, que les estorbaron a los hijos para que no se perdieran en las cosas de este mundo. Tú y yo tenemos que hacer un despertar, dice la palabra de Dios, y dice aquí: acérquense. Acércate. Si no habías estado leyendo la palabra, si no habías estado declarando lo que tú y yo sabíamos que estaba ahí oculto, hoy es tiempo de renunciar. Hoy es tiempo de dejar, aunque se llame herida, aunque papá no te haya abrazado, aunque haya ahí un dolor, una raíz de amargura, es tiempo de que tú y yo podamos empezar un nuevo tiempo, una nueva temporada en Jesucristo. Amén. Yo te quiero invitar a que alces tus manos. Y ahí donde estás, empieza a orar. Eres tú con Él. Eres tú con Dios. Bien dijo el pastor Héctor: Dios es un caballero. Eres tú diciéndole: ayúdame. Porque la palabra dice que cuando un hijo de Dios viene y le presenta sus peticiones a Dios, escucha, cuando tú vienes y eres tú abriendo tus labios, reconociendo aquello en lo que fallamos, en lo que Luis se ha equivocado, y se lo presenta a Dios con humildad, Él escucha. Dice la palabra: tú vienes a presentarle tus peticiones y Él inclina su oído. Vamos, ora. ¿Qué te falta? Humildad. Pídele humildad. Hay una atadura sexual, dile: Señor, ayúdame porque yo no puedo. Guerrero levanta el rostro y afianza el espíritu. Has escuchado esta conferencia con el corazón encendido y el acero del carácter afilado, porque Forjados no es solo un nombre, es un llamado a pararte firme, a mantener el espíritu en guardia y a recordar que no caminas solo. El Ministerio de Encuentro y Casa de Adonai Puebla han levantado bandera juntos para traer el tercer Congreso de Hombres Forjados 2025 a Spotify y YouTube. Hoy salimos de este congreso como los hombres de la línea frontal,
más conscientes, más determinados y más listos para la batalla que importa, nuestra vida, nuestra fe y nuestras familias. Mantente alerta, mantente firme, mantente forjado. Hasta el próximo encuentro, hermano de guerra.